Las manos de la partera estaban manchadas de sangre mientras trabajaba desesperadamente para salvar la vida de la niña de 13 años que se retorcía de dolor en la cama. Durante horas, la niña, porque eso era, una niña, había estado gritando mientras su cuerpo subdesarrollado intentaba hacer lo que nunca estuvo destinado a hacer a una edad tan temprana. El bebé estaba atrapado, la madre estaba muriendo, y en ese momento, mientras la muerte se cernía sobre el castillo de Pembroke en el invierno de 1457, todos en esa habitación sabían la verdad que la historia intentaría olvidar. Margaret Buffett nunca debería haber estado embarazada en primer lugar. En los próximos minutos os voy a contar la historia que los historiadores medievales han desinfectado durante siglos, la horrible realidad de lo que sucedió cuando una niña de 12 años fue obligada a casarse con un hombre que le doblaba la edad y se negó a esperar. Este no es solo otro cuento sobre costumbres matrimoniales medievales. Esta es la historia de cómo la avaricia de un hombre destruyó permanentemente el cuerpo de una menor, cómo las personas más poderosas de Inglaterra se quedaron de brazos cruzados y permitieron que esto sucediera, y cómo aquella niña traumatizada crecería hasta convertirse en la mujer más formidable de la Inglaterra Tudor. Lo que estás a punto de escuchar proviene directamente de relatos contemporáneos, registros médicos y la impactante confesión hecha por el propio sacerdote de Margaret después de su muerte. Pero aquí es donde se vuelve aún más inquietante. La historia de Margaret Buffett no fue única, era parte de un patrón tan horrendo que incluso para los estándares medievales la gente sabía que estaba mal. Aún así, lo hicieron de todos modos. Imagínate esto, 31 de mayo de 1443. Nace una niña en el castillo de Bleo, en Bedfordshire. Su nombre es Margaret. Y desde el momento en que respira por primera vez, ya no es una niña. Ella es una mercancía. Su padre, John Bowet, es el duque de Somerset, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Pero un año después del nacimiento de Margaret, sucede algo que sellará su destino. Su padre es encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Los susurros se extendieron rápidamente por los salones del castillo. Suicidio. En la Inglaterra medieval, quitarse la vida no era solo un pecado, fue una desgracia que manchó a toda su familia. Y de repente, la pequeña Margaret ya no es solo una niña, ella es una presa vulnerable. Cuando Margaret apenas podía caminar, los buitres ya estaban dando vueltas. Ese bebé de un año acaba de heredar una fortuna que haría salivar a cualquier hombre adulto. Tierra, títulos, riqueza, todo envuelto en un paquete lo suficientemente pequeño como para caber en una cuna. Su madre, Margaret Beauchamp, intentó proteger a su hija manteniéndola cerca y criándola junto a sus medio hermanos en lo que debería haber sido un entorno seguro y amoroso. Incluso se aseguró de que la pequeña Margaret recibiera una educación excepcional, enseñándole a leer francés y alentando su aguda inteligencia. Por un breve momento, podrías pensar que esta historia podría tener un final diferente, pero el rey Enrique VI tenía otros planes. Cuando Margarita tenía solo 3 años, el rey la entregó como premio a William de la Pole, duque de Suffolk. El duque inmediatamente hizo lo que cualquier depredador haría, casó a este niño con su hijo de 7 años, John. Una novia de 3 años, déjalo reposar. Probablemente ni siquiera podría pronunciar correctamente las palabras de la ceremonia, si es que habló. La boda probablemente tuvo lugar entre enero y febrero de 1450, aunque algunos registros sugieren una fecha anterior. Necesitaban la dispensa papal porque los niños eran parientes, la cual el Papa concedió en agosto de ese mismo año. Incluso la Iglesia fue cómplice. Pero el plan de Suffolk fracasó estrepitosamente. En 1453 ya había sido arrestado y asesinado, su estrella política se había apagado, y de repente la pequeña Margaret volvió al mercado. Fue entonces cuando el rey Enrique VI tomó una decisión que destruiría su vida. Se la entregó a los hermanos Tudor. Edmund y Jasper Tudor eran los medio hermanos del rey, nacidos del escandaloso segundo matrimonio de su madre con un sirviente galés llamado Owen Tudor. Eran ambiciosos, eran despiadados y tenían la confianza del rey. Cuando Edmund Tudor miró a Margaret, de 12 años, no vio a una niña que todavía jugaba con muñecas, vio una fortuna, él vio un útero, él vio su futuro. La boda tuvo lugar el 1 de noviembre de 1455. Margarita tenía 12 años, Edmundo 24. Ahora necesito que entiendas algo crucial aquí. Incluso en la Inglaterra medieval, donde los matrimonios infantiles eran comunes, había una regla tácita.
El matrimonio no se consumaba hasta que la niña tenía por lo menos 14 años, preferiblemente más. No fue por bondad, era practicidad. Sabían que el embarazo y el parto podían matar a las niñas, lo habían visto suceder. Incluso sin conocimientos médicos modernos, comprendieron que el cuerpo de un niño de 12 años no estaba preparado. A Edmund Tudor no le importó. A los pocos días de la boda, posiblemente en la misma noche de bodas, este hombre de 24 años agredió sexualmente a una niña de 12 años. No uso esa palabra para causar impacto, lo estoy usando porque eso es lo que era. Margaret no podía dar su consentimiento legalmente, ella no podía consentir emocionalmente, su cuerpo no estaba lo suficientemente desarrollado físicamente para lo que le pasó. La historiadora Elizabeth Norton lo expresa sin rodeos. En el siglo XV era perfectamente aceptable casarse con un niño, pero no se permitía tener relaciones sexuales con él mientras seguía siendo un niño. Pero Edmund tenía sus razones, y eran tan frías como calculadoras. En la ley medieval, si una heredera moría sin descendencia, sus tierras volvían a su familia. Pero si ella moría después de dar a luz, su esposo conservaba sus tierras como tutor del hijo. El embarazo no fue un accidente, fue una estrategia. Edmund Tudor sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando apresuró el embarazo de Margaret. No fue un acto de amor ni un error de juicio. Fue una maniobra legal, cruel y calculada para asegurarse de que si Margaret moría, él seguiría beneficiándose de sus tierras. Y mientras tanto, el cuerpo de esa niña de 12 años se transformaba bajo una carga que ni física ni emocionalmente estaba lista para soportar. Los registros indican que Margaret quedó embarazada apenas semanas después de la boda. Y para diciembre de 1455 ya mostraba signos claros de gestación. Esto no solo fue inusual, fue alarmante. Los médicos y sirvientes del castillo sabían que su pequeña figura delataba el peligro. La pelvis de Margaret aún no se había desarrollado por completo, lo cual representaba un riesgo gravísimo tanto para ella como para el feto. Pero Edmund no viviría para ver las consecuencias de su decisión. A mediados de 1456 estalló una epidemia de peste en el oeste de Gales. Edmund, que había sido capturado por fuerzas enemigas en el marco de la Guerra de las Dos Rosas, cayó enfermo en prisión. Murió en noviembre de ese año, dejando sola a Margaret, embarazada de 8 meses y viuda a los 13 años. La joven fue enviada a dar a luz en el remoto castillo de Pembroke, rodeada únicamente por sirvientes y una partera sin experiencia para enfrentar un parto tan peligroso. Y fue ahí, en pleno invierno de 1457, donde Margaret se debatió entre la vida y la muerte durante horas interminables. Según una carta escrita por un monje que atendió a la familia, los gritos de la niña podían oírse desde los muros exteriores del castillo. Fue un parto desgarrador. Cuando finalmente nació el niño, fue un milagro que ambos sobrevivieran. La criatura, llamada Enrique, estaba frágil pero vivo. Margaret, sin embargo, no volvió a ser la misma. Aunque sobrevivió físicamente, su cuerpo quedó dañado de por vida. Nunca volvió a concebir otro hijo. Los médicos que la examinaron en los años posteriores sugirieron que el trauma físico del parto infantil causó daños irreparables a su sistema reproductivo. Pero el daño no fue solo físico. Las cartas personales de Margaret y los registros de confesión de su sacerdote revelan un trauma psicológico profundo. Durante el resto de su vida, evitó cualquier referencia a Edmund. Nunca volvió a casarse por amor. Nunca volvió a acercarse a otro hombre de manera íntima. Y a pesar de las presiones políticas, mantuvo una distancia emocional férrea incluso en sus matrimonios posteriores. Y sin embargo, de alguna manera, Margaret transformó su dolor en determinación. Dedicó su vida entera a un solo propósito: proteger a su hijo Enrique. A medida que las guerras civiles devastaban Inglaterra, Margaret maniobró hábilmente entre facciones, traiciones y cambios de poder para garantizar la seguridad de su heredero. En un mundo dominado por hombres, ella se convirtió en una estratega implacable, una política astuta y, eventualmente, la matriarca de la dinastía Tudor. Pero incluso mientras ascendía, su pasado nunca la dejó. En cartas privadas a su confesor, Margaret escribía con amargura sobre el pecado de haber traído vida mediante la muerte. Consideraba que su embarazo fue una carga impuesta por la avaricia de otros y que su supervivencia fue una penitencia, no una bendición. Y aquí es donde esta historia se vuelve aún más inquietante, porque lo que le ocurrió a Margaret no fue un accidente ni un caso aislado, fue parte de una práctica mucho más extendida y cruel. En la Inglaterra medieval, las niñas nobles eran monedas de cambio.
Sus cuerpos se usaban para consolidar alianzas, adquirir tierras y producir herederos. La ley, la iglesia y la sociedad miraban hacia otro lado. De hecho, en los siglos XIV y XV era común casar a niñas entre los 12 y 14 años, especialmente si eran herederas, aunque técnicamente no se debía consumar el matrimonio hasta que estuvieran físicamente listas. Esa línea era vaga y se cruzaba con frecuencia. Las consecuencias eran trágicas: altas tasas de mortalidad materna, traumas psicológicos, cuerpos arruinados por partos prematuros. Pero los beneficios económicos y políticos solían pesar más que el bienestar de las niñas. Años más tarde, cuando Enrique VII ascendió al trono y fundó la dinastía Tudor, Margaret se convirtió en una de las mujeres más influyentes de Inglaterra. Era consejera del rey, promotora de reformas religiosas y fundadora de instituciones educativas. Incluso estableció dos universidades que siguen existiendo hoy, Christ's College y St. John's College, ambas en Cambridge. Fue una figura respetada y temida, pero en el fondo seguía siendo aquella niña de 13 años que había sido destrozada por un sistema que no la veía como una persona, sino como una herramienta. Nunca dejó que se olvidara lo que sufrió. De hecho, sus estrictas políticas sobre el matrimonio y la moral entre sus cortesanos reflejaban una intención clara de evitar que otras niñas pasaran por lo mismo. En su testamento, Margaret escribió que deseaba ser recordada como una sierva de Dios y madre del rey. Pero también insistió en que parte de su herencia se destinara a proteger a niñas huérfanas y viudas jóvenes, como si intentara redimirse de un dolor que no había sido culpa suya. Fue su manera de decir: yo sobreviví, pero ninguna otra debería tener que hacerlo así. Este relato no es solo una historia del pasado, es un recordatorio brutal de cómo la historia, tal como se ha contado durante siglos, ha borrado el sufrimiento de las niñas en favor de las gestas de los reyes. Margaret Buffett fue mucho más que la madre de Enrique VII. Fue una víctima de una estructura despiadada y una sobreviviente que cambió el curso de Inglaterra. Margaret Buffett pasó de ser una niña obligada a casarse a convertirse en la figura silenciosa detrás del nacimiento de una de las dinastías más poderosas de la historia de Inglaterra, pero su historia no terminó con el ascenso de su hijo al trono. De hecho, la influencia de Margaret se consolidó más que nunca en los años posteriores a la coronación de Enrique VII. Era el año 1485 cuando su hijo derrotó a Ricardo III en la batalla de Bosworth, terminando oficialmente con la Guerra de las Dos Rosas. Enrique fue proclamado rey, y Margaret, aunque no ostentaba un título oficial de reina madre, pues nunca fue reina, se convirtió en una figura central de la corte. La llamaban Mi Señora, la Madre del Rey. Y aunque ese título era informal, su poder era inmenso. No había una decisión importante que Enrique tomara sin consultar antes con su madre. Margaret tenía acceso directo a la política, a los asuntos financieros del reino e incluso influía en los matrimonios de la nobleza. Se la veía con frecuencia en el Consejo Real sentada al lado del rey, vestida de luto perpetuo por su esposo fallecido, aunque en realidad esa elección de vestimenta también servía como recordatorio de su papel de viuda piadosa, y al mismo tiempo intocable. Su conocimiento de la administración territorial, su dominio del latín y del derecho canónico, así como su agudo entendimiento del poder eclesiástico, la convirtieron en una de las mujeres más educadas y temidas de su tiempo. A pesar de no ostentar ningún cargo oficial, Margaret ejercía una influencia que superaba la de muchas reinas consortes. Uno de sus mayores legados fue su participación activa en la Iglesia. Fundó la Cátedra de Divinidad Lady Margaret en las universidades de Oxford y Cambridge. Apoyó con generosas donaciones a la Iglesia, pero también fue crítica de su corrupción interna. Exigía disciplina, estudio y austeridad en los monasterios que financiaba. Y aunque promovía una fe profunda, también impulsó el acceso a la educación teológica para los laicos, algo revolucionario en su época. Su vida no fue solo política y devoción, también fue estratégica. Cuando su hijo se casó con Isabel de York, uniendo las dos casas enfrentadas durante décadas, Margaret supo que su linaje se consolidaría, pero no se detuvo ahí. Vigiló celosamente la crianza de sus nietos, incluyendo a quien se convertiría en Enrique VIII. Durante los primeros años del futuro monarca, Margaret tuvo una fuerte presencia en su educación, asegurándose de que creciera con el peso de la historia y el poder que debía heredar. Sin embargo, incluso en los momentos de gloria, Margaret arrastró la sombra de su infancia. En cartas privadas, se refería a su juventud como años oscuros y evitaba cualquier mención a Edmund Tudor. En cambio, hablaba con cariño distante de su hijo, como si su relación estuviera construida más sobre el deber y la protección que sobre la ternura.
Hay registros que indican que Margaret adoptó un estilo de vida casi monástico en sus últimos años. Aunque vivía en residencias reales, pasaba largos periodos en oración, estudio y contemplación. Algunos cronistas describieron que dormía sobre un colchón de paja, que ayunaba regularmente y que se retiraba durante días a leer textos religiosos. Esta devoción no era solo espiritual, era una forma de penitencia. Un intento de reconciliar su inmenso poder con los pecados que sentía que la vida le había obligado a cometer o presenciar. Murió el 29 de junio de 1509, tan solo 2 meses después que su hijo, el rey. Fue enterrada en la abadía de Westminster en una tumba cuidadosamente diseñada por el célebre escultor Pietro Torrigiano, quien también realizaría más tarde la famosa efigie de Enrique VII. La inscripción sobre su tumba la describe como la más piadosa madre del rey, pero también como fundadora, patrona y benefactora. Lo más notable es que su epitafio no menciona a Edmund Tudor, no menciona a ningún hombre como esposo, solo a su hijo y a su fe, porque al final Margaret quiso que la recordaran no como una esposa, sino como una madre y una fuerza autónoma. Y sin embargo, hay una ironía brutal en todo esto. Margaret, la madre fundadora de la dinastía Tudor, símbolo de poder femenino en una época que apenas reconocía a las mujeres como ciudadanas, fue también una víctima de un sistema que ella misma ayudó a perpetuar, porque mientras ella tejía alianzas, consolidaba territorios y elevaba a su familia al trono, cientos de niñas continuaban siendo entregadas en matrimonio, muchas de ellas sin alcanzar la pubertad. Muchas murieron como casi murió ella. Muchas no tuvieron la oportunidad de convertirse en figuras de poder. Simplemente desaparecieron entre los registros olvidados de una sociedad que las usó y las descartó. La historia ha tendido a idealizar a Margaret como la matriarca sabia, la devota madre del rey, la mujer fuerte que navegó entre guerras civiles y traiciones palaciegas. Y si bien todo eso es cierto, también es cierto que su fuerza nació del dolor, su inteligencia de la supervivencia y su poder de la necesidad de protegerse en un mundo que no protegía a las niñas. Su historia debería ser recordada no solo como una biografía ejemplar, sino como una advertencia, porque aunque hemos avanzado mucho desde entonces, el sufrimiento infantil, los matrimonios forzados y la utilización del cuerpo femenino como moneda de cambio aún existen en muchas partes del mundo. Margaret Buffett sobrevivió a un sistema diseñado para romperla, pero no todas tuvieron esa suerte. Recordarla es recordar lo que se puede lograr incluso desde las cenizas del trauma, pero también es un recordatorio sombrío de lo que nunca debería repetirse.